Washington arremete contra Cuba y deja en evidencia el miedo que la isla le infunde con respecto a la cumbre de junio. El gobierno de Biden empieza a sentir realmente que su evento corre serio peligro de ser un fiasco y una vergüenza internacional. Y ya empieza a buscar culpables. Como siempre, el causante de todos sus males es la pequeña isla que lo desafía en sus narices. En medio de la creciente controversia alrededor de la novena cumbre de las Américas por la exclusión de varios países por parte del anfitrión, el gobierno de la Casa Blanca empieza una campaña de ataques para encontrar culpables de esa delicada situación. Esta vez le toca a Cuba y su gobierno recibe ataques por parte de representantes de Washington. Cada vez más naciones ponen en duda su plena participación en el evento que se realizará en Los Ángeles y ponen en duda el papel de Washington como referente regional. La isla vuelve a ser protagonista de los peores pesadillas del tío Sam. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas, el gobierno estadounidense acusó a Cuba de utilizar la Cumbre de las Américas como propaganda, utilizando para este fin la exclusión que el gobierno de Biden está imponiendo al gobierno cubano junto a Nicaragua y Venezuela. La novena Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio, corre peligro de ser un gran fracaso diplomático para la potencia del norte. La política de exclusión de la Casa Blanca está jugando en su contra y ahora quiere culpar a la isla de su fracaso. Washington acusa a Cuba de crear controversia sobre posible exclusión y utilizar esa situación para hacer propaganda en contra del gobierno de Biden, cuando en realidad es la propia política de la Casa Blanca la que hace propaganda en su propia contra con sus medidas imperiales. Desde el gobierno estadounidense creen que Cuba quiere hacer quedar como el chico malo a Biden y distraer la atención sobre la situación en la propia isla. Situación de la que se remontan a julio del año pasado para culpar a Cuba por una supuesta falta de derechos humanos. El pasado jueves, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kerry Hannan, dijo en una conferencia de prensa sobre América Latina que los países que están pensando en faltar a la reunión deberían cambiar su opinión. En palabras de Hannan, los países que ahora se solidarizan con Cuba, Nicaragua y Venezuela deberían asistir a la cumbre, porque si no, perderían una gran oportunidad para comprometerse con el gobierno estadounidense. Las palabras de la diplomática estadounidense se dan luego que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel hiciera fuertes críticas a la postura de exclusión de la Casa Blanca, dejando ver el retroceso diplomático de la potencia del norte. Un país incapaz de acomodar a todos debería ser descalificado como anfitrión, dijo el mandatario cubano, sumándose a la ola de críticas que está recibiendo el gobierno de Biden y el comité organizador. Ante esta situación, la Embajada de Cuba en Washington no dio mayores respuestas a las solicitudes de comentarios de la agencia de noticias Reuters. En el país del tío Sam cada vez sienten más miedo por lo que el efecto Cuba sigue provocando en su política regional. A los cubanos les encanta esto. Reciben la atención que reciben por no asistir y continúan tocando ese tambor. Dijo en tono confrontativo la subsecretaria Hannan, buscando minimizar el verdadero fracaso al que se enfrenta Biden si continúa con esa política. Cuanta más luz puedan arrojar sobre nosotros y llamarnos los malos, están evitando hablar sobre la represión que han estado perpetrando activamente contra su gente, agregó Hannan, refiriéndose a los disturbios del año pasado, donde se sospecha que el gobierno estadounidense participó activamente con financiamiento. En el mismo sentido, la subsecretaria justificó que los países que no respeten los derechos humanos no deberían estar invitados a la cumbre, olvidándose que en Colombia ya van más de 70 líderes asesinados y el gobierno de Duque es invitado de honor. Situación que en nada se acerca a la vivida en Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Ninguno de esos países tiene las cifras alarmantes de asesinatos políticos que registra Colombia. ¿Y acaso será casualidad que justo Colombia sea uno de los países con más bases militares estadounidenses? De igual manera, los candidatos a la presidencia colombiana, Gustavo Petro y Francia Márquez, recibieron varias amenazas de muerte en los últimos meses. Pero para el tío Sam, estas sí son democracias que se pueden ver y disfrutar. Y por eso se garantiza su presencia en la cumbre. En este contexto, es mucho más probable que los países latinoamericanos no estén más cerca de Cuba o Venezuela, sino que simplemente la hipocresía de la Casa Blanca ya sea difícil de justificar, incluso para los gobiernos más lacayos, como el de Colombia. La protesta iniciada por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador contra esa exclusión unilateral y artera no habría tenido la misma recepción en otras épocas. Si hoy tiene eco ese reclamo, es porque la Casa Blanca se quedó sin autoridad moral. Esa falta de autoridad de la potencia del norte, sumado al ejemplo que López Obrador está haciendo como líder regional, es lo que le permite hoy a Cuba ser un punto débil para la política exterior de Biden. No es casual que una de las últimas medidas de su gobierno consista en quitar sanciones y restricciones al gobierno cubano, seguramente a regañadientes. La Casa Blanca tuvo que aceptar la opresión y el sofocamiento injusto que aún ejerce sobre la isla. Y todo indica que esto es solo el comienzo. La Cumbre de las Américas puede ser un punto de inflexión para el gobierno no solo de Biden, sino para el futuro de la política exterior estadounidense en los próximos años. Además de los países ideológicamente afines al gobierno cubano, nicaragüense y venezolano, países impensados como Brasil también pusieron en duda su participación en dicha cumbre, con lo que el fracaso de la misma es una realidad muy concreta. Ante este escenario, no sorprende a nadie que distintos representantes del gobierno de Biden salgan a buscar culpables. Si bien 3 países fueron apuntados como posibles excluidos, el mayor riesgo para el gobierno estadounidense proviene de Cuba por el golpe simbólico que significa. La pequeña isla, frente a la mayor potencia mundial, viene resistiendo sus embates desde hace más de 60 años. El fracaso diplomático de la cumbre, teniendo como protagonista y causante del mismo a la propia Cuba, es un golpe del destino muy fuerte para la potencia del norte. En este sentido, es necesario destacar la labor de López Obrador. Su política exterior está demostrando que no es necesario confrontar. Las políticas opresivas saltan a la vista por sí mismas y son cada vez más denunciadas. El gobierno de Biden tiene fuertes razones para creer que su liderazgo regional está en grave peligro. Sin embargo, no puede ver que ese peligro es producto de sus propias políticas. El gobierno cubano ni siquiera tiene que esforzarse para hacer quedar mal a la Casa Blanca. Ella hace todo el trabajo y sin ayuda. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.